Usted, buenos días. Buenos días, Edgar. Buenos días a todos los integrantes de la mesa y a todos los oyentes. Después de todos los informes periodísticos, los análisis, las reflexiones que se han hecho a propósito de los 30 años de la toma del Palacio de Justicia y la retoma con muchos errores, ¿qué le ha quedado de nuevo o qué enfoque distinto ha visto usted desde su punto de vista como militante del M-19 sobre la situación, senador? Bueno, yo creo que lamentablemente hasta ahora, 30 años después, empieza a desarrollarse como una línea investigativa que seguramente va a permitir establecer con claridad quiénes fueron los miembros de la fuerza pública responsables de la desaparición o tortura de personas en la casa a partir del momento en que son detenidos en la casa de Florero. Como es de público conocimiento, los sobrevivientes que iban quedando del palacio fueron trasladados a la casa del Florero, y allí otra instancia de la cadena de mando distinta a la que actuó en la retoma directa en los combates militares, asumió el manejo de estas personas sobrevivientes, y creo que esa es la herida que no se ha cerrado en la medida en que no hay suficiente claridad. Entiendo que ya hace algunos meses se han producido detenciones de algunos de los oficiales y miembros activos de la fuerza pública de ese entonces que participaron en estos hechos posteriores a la toma del palacio y que no son de público conocimiento, no han sido indagados suficientemente. Yo he leído con mucho detenimiento el informe de la Embajada norteamericana de ese entonces al Departamento de Estado, y en ese informe, y esto es sorprendente para uno como colombiano, se dan nombres, se dan informaciones muy puntuales, y no se entiende es por qué la justicia colombiana no actuó desde ese entonces. Solo hasta ahora se estaban empezando a producir las primeras vinculaciones a este proceso de investigación, las primeras detenciones ya de algunos oficiales y algunos miembros de la fuerza pública, y yo creo que esa nueva línea de investigación tiene que producir los resultados, porque es necesario que las víctimas y que todos los colombianos pues tengamos claridad sobre las responsabilidades que surgieron a raíz de la toma del palacio y por supuesto de lo que sucedió con los sobrevivientes a partir de su ubicación en la casa de Florero. Senador Ever, Juan Alfredo Pinto lo saluda. Y felicitaciones, doctor Pinto. Muy querido, muchas gracias. Ever, hay unas preocupaciones sobre este tema que uno no está seguro de si ha madurado lo suficiente, hay el suficiente recorrido bajo los puentes de la historia para que puedan salir a flote. Primero, ¿cuáles fueron las motivaciones del M-19 para adelantar tan intrépida acción? Segundo, ¿es verdad que hay dinero del narcotráfico comprando, digamos, buena parte de la operación y de los intervinientes? O sea, un segmento del propio movimiento guerrillero, un segmento quizás de las propias cortes o de los empleados de las cortes, un segmento del aparato militar. Pareciera que todo esto está intervenido por esa circunstancia y por supuesto, como usted anota, la gran dificultad de esclarecer la verdad en términos de víctimas, de victimarios y de qué ha ocurrido. ¿Es que necesitamos más tiempo histórico para poder hablar de esto con serenidad o es el tiempo de empezar a hablar consistentemente en la búsqueda de una verdad a la cual tenemos derecho todos los colombianos? Bueno, yo creo que este no es el único hecho trágico de la historia nacional que no ha sido suficientemente aclarado. Ahí tenemos el tema de Jorge Eliezer Gaitán, tenemos el caso de Álvaro Gómez Hurtado, tenemos el caso de Luis Carlos Galán, que parcialmente pues ha sido aclarado. Pareciera que la justicia en circunstancias como estas, con frente a hechos de semejante magnitud trágica, no ha actuado eficientemente y por lo tanto no ha ayudado a aclarar ni la verdad jurídica, ni la verdad histórica, ni la verdad verdadera. En ese sentido yo debo señalar algunos comentarios sobre este tema. En primer lugar, en cuanto al objetivo de la toma.
Yo escuché la semana pasada por primera vez una versión que no sé si haya sido recogida suficientemente de parte del constituyente o ex constituyente Héctor Pineda, quien fue militante del M-19 y fue elegido a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 91, quien manifestó que por el mes de junio o julio del año 1985 él había presenciado una conversación entre Álvaro Fallá y Alfonso Yaqui. Alfonso Yaqui era un abogado de la Universidad de Barranquilla, integrante del M-19, y que no solo propuso, según la versión de Héctor Pineda, hacer una demanda armada ante la Corte Suprema de Justicia, sino que pidió también participar en ese operativo. Pareciera que él es una persona, que fue una persona determinante en esta toma de decisión. También la magnitud del hecho violento ocultó, y lo ha ocultado a lo largo de estos años, el documento que difundió el M-19 en relación con el proceso de paz que en ese momento se estaba adelantando con el gobierno de Belisario Betancur. Por supuesto, digamos, me refiero al objetivo político de esa operación. Lo demás fue un desastre, y la operación militar, y en lo que finalmente terminó un error, digamos, un error que no tiene explicación de ninguna naturaleza, una garrafal equivocación política y militar, pero me refiero a que sí había un propósito, había un objetivo, y esto tiene relación con la segunda parte de la pregunta, embajador, y es quién financió esa operación. Yo no tengo suficiente información, pero sí tengo, digamos, algunos referentes de contexto. No hay que olvidar que en el año de 1983 el principal verdugo del M-19 no era la fuerza pública, fue Pablo Escobar. El M-19 por ese entonces había secuestrado a Nieves Ochoa, y la reacción de Pablo Escobar fue de total y absoluto exterminio del M-19. Creo que fueron más de 500 militantes que fueron desaparecidos o muertos por la acción de Pablo Escobar y de todos sus grupos sicariales. De tal manera que este es un antecedente que también debe ser tenido en cuenta, porque aquí, en ese sentido, también lo que importa es la verdad histórica, ¿no? La verdad jurídica, por supuesto, es más inmediata, porque hay unas víctimas inocentes. La justicia es una víctima también de estos hechos. Yo debo señalar con una profunda tristeza que me ha acompañado en estos años que ahí murió mi presidente de tesis en el externado, el doctor Carlos Medellín. El presidente de la Corte fue mi presidente, mi profesor de Derecho Penal, el doctor Reyes Echandía, lo mismo que Fabio Calderón, también un gran jurista en Derecho Penal, el profesor Gaona, mi profesor de Derecho Constitucional. Digamos, ahí hay una verdad que debe ser establecida jurídicamente en lo inmediato, pero la verdad histórica también, que es necesario establecerla, tiene por lo menos ese antecedente. Ahora, no quiero con ello justificar la acción del M-19, sino es posible también, y debo señalarlo, que algún miembro del M-19 haya tenido una relación. Es inevitable que una organización ilegal, una organización guerrillera, no entre en contacto con otros factores u otros actores de la ilegalidad. Es decir, todo lo que es ilegal finalmente se encuentra, ¿sí? Y más en el caso del narcotráfico, que no solo permeó absolutamente lo ilegal, sino lo legal también en Colombia, la economía, los partidos políticos, las organizaciones sociales, parte de la iglesia, también, por supuesto que sí. Entonces, yo diría que es probable que algún miembro del M-19, por ejemplo, se ha dicho que Iván Ospina posiblemente recibió, pero muchas veces en el afán de establecer acusaciones se olvida que Iván Ospina ya estaba muerto
para la fecha en que se realizó la operación de la toma del Palacio de Justicia, lo mismo que Jaime Bateman. Jaime Bateman había muerto en un accidente aéreo en el año 1982, de tal manera que a veces, digamos, en el afán de sindicar y establecer responsabilidades, ni siquiera se pone atención a las fechas. Y yo diría que es probable que, por tratarse de una actividad ilegal, seguramente, sí hubo algunos vínculos, pero no en relación, no fue, en mi opinión, no fue lo determinante para la acción de la toma del Palacio de Justicia. Habrá que indagar, y me refiero doctor Bustamante, sí. Es que lo que se señala es que el M-19 fue contratado por Pablo Escobar para quemar el Palacio de Justicia o los expedientes, los archivos. Sí, por eso. El doctor Arjaid también es miembro del M-19, quien maneja un archivo histórico del M-19, en una declaración la semana pasada señalaba que él también es abogado. Generalmente los expedientes sobre narcotráfico y relacionados con la extradición de personas tienen copias en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otras autoridades. Entonces, pretender hacer una quema de los archivos del Palacio como objetivo central de una operación de esa naturaleza, a mí me parece que no corresponde a la realidad. Y precisamente son esas partes oscuras, digamos, las que impiden hacer una investigación objetiva, porque es que es del interés nacional que haya claridad suficiente. Yo en esto siempre parto de una premisa, sin eludir absolutamente nada. La primera responsabilidad, obvio, que fue el M-19, fue quien se tomó mediante un acto violento, armado, el Palacio de Justicia. Y no se está diluyendo ninguna responsabilidad. Es más, los responsables de las decisiones y quienes participaron en la operación pagaron todos con su vida, todos están muertos. Entonces aquí no hay lugar a eludir absolutamente nada, y por eso, digamos, lo señalo con tanta vehemencia, que esto también es necesario esclarecerlo. Si hubo participación de dinero del narcotráfico, pues sí, habrá que determinarlo, pero decir en la dimensión en que participó, pero eso no fue un mandado. No, digamos, conociendo yo la historia, yo fui uno de los fundadores del M-19. En días pasados me preguntaban si me arrepentía de haber pertenecido al M-19 o no. No me arrepiento. Hay que establecer unas responsabilidades jurídicas de quienes desarrollaron acciones violentas, por supuesto que sí, pero también de por medio el M-19, como lo ha demostrado. Finalmente, yo me reintegré a este proceso con otros integrantes del M-19 y hemos trabajado en la construcción y en el fortalecimiento de la democracia colombiana. Y porque es que ahí hay una diferencia con el tema de las FARC, por ejemplo, no se nos puede dar el mismo tratamiento. Mire, la diferencia es sencilla entre el M-19 y las FARC. Llevamos 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Nosotros invitamos a las FARC a firmar los acuerdos. ¿Cuál es la diferencia? 100.000 muertos que ha producido en estos 25 años las FARC, cerca de 50.000 secuestros, 12.000 niños reclutados ilegalmente, más de 5.000 atentados contra la infraestructura del país. Y ahora, pues, se pretende hacer una negociación con todos los favorecimientos hacia las FARC, sin que les surja ninguna responsabilidad. Eso, digamos, ahí hay una diferencia enorme, porque en el caso nuestro hubo una voluntad, una decisión unilateral de entregar las armas, se hizo sin ninguna ventaja para el M-19, no tuvo absolutamente ninguna ventaja, ni electoral, ni de trato. A nosotros nos continuaron los procesos judiciales, y muchos de los integrantes del M-19, después de la firma de los acuerdos de paz, continuaron en la cárcel, de tal manera que, por eso me refiero al establecimiento de la verdad histórica, que es un poco también diferente de la verdad que tiene que demostrarse probatoriamente en el caso jurídico. Senador Bustamante, muchas gracias por estar en Todelar, muy amable. Muchas gracias a todos los oyentes de Todelar.